Vale, bueno, vamos a empezar. Entonces, nos habíamos quedado en el ejercicio de examen que estábamos viendo de 2021 y estábamos en el apartado A hablando del coeficiente de correlación de las variables aleatorias y habíamos llegado a un punto en el que nos habíamos encontrado que, bueno, ya habíamos calculado la covarianza. Ya habíamos calculado la covarianza y nos habíamos quedado con el problema de que habíamos dicho, bien, tenemos que la varianza de z. Perdón, es que me desagrada un huevo. Voy a volver a pintar en amarillo como otro día. Habíamos dicho que la varianza de z era la varianza de x más y, y la duda estaba en, ¿esto es igual a la varianza de x más la varianza de y? Bien. Hay que recordar que las variables x e y son independientes, porque es un dato que nosotros tenemos del ejemplo. Entonces, hay una de las diapositivas que precisamente habla de este hecho. Y es la suma de variables cuando son independientes, n, en este caso 2, estaríamos hablando de una varianza en la que sí se cumple esta, esta propiedad. El motivo es que, claro, aplicando la propia definición de la varianza, digo que la varianza de x más y es lo mismo que la esperanza x más y al cuadrado menos la esperanza al cuadrado, para ser más claro. Entonces tenemos por un lado esta y por otro lado esta. Así que la primera podemos decir que es desarrollo de este polinomio, ¿no? Esperanza de x cuadrado más y cuadrado más 2 veces x y, esto ya lo habíamos visto, y por lo tanto yo esto lo puedo separar, porque ahora sí la esperanza es un operador lineal. Eso aquí no debería haber duda, yo puedo separar cada uno de los sumandos. Otra cosa será lo que ocurra en cosas al cuadrado, cosas que son, digamos, ¿cómo se dice? Cruzados. Pero los sumandos sí se pueden separar. Y por supuesto se puede sacar lo que multiplica. X, ¿no? Sí. Esto por un lado. Y la parte 2 es que nosotros tenemos en esta parte de aquí la esperanza al cuadrado, es decir, yo sí que puedo separar, si quiero, esas dos esperanzas, ¿no? Por el mismo motivo. Por el mismo motivo de que es un operador lineal. Y por lo tanto, yo puedo de nuevo operar este polinomio y decir, bueno, pues es la esperanza al cuadrado de x más la esperanza al cuadrado de y y la multiplicación de ambos, ¿no? 2 veces la esperanza de x por la esperanza de y. Entonces, aquí ya se ve más claro. El 1 está restando del 2. Entonces, le pongo el nombre a las cosas. Este con este, varianza de x. Este con este otro, varianza de y. Recordad que están restando, ¿eh? Y este con este otro también tiene nombre propio. Es el caso general, que es la covarianza, que está multiplicada por 2. Entonces, claro, en esta diapositiva no viene, pero en otra sí, en la que se hablaba de que esto se trataba, pues, el caso general, aprendeos el caso general, recordad, bueno, se trata de un asunto que es independiente, pues entonces ya sé que esto es cero. Pero es mejor aprendérselo directamente como el caso general. Vale.
Entonces, ya teníamos la covarianza por un lado, esto lo habíamos descubierto el otro día, de xz era lo mismo que decir la varianza de x. Ya tenemos entonces la varianza de z, que hemos dicho que es varianza de x más varianza de y. Y también tenemos la varianza de x, ¿no? Que nos lo piden, que es un dato. Ya recordamos que al tratarse de una variable de Bernoulli, ¿no? Parece que era la x. Sí, pues era p por 1 menos p. O p cuadrado. Sí, era un cuarto. Ah, sí. Así que nada, el coeficiente de correlación, pues estaríamos hablando de que hay que dividir la covarianza entre la raíz de las varianzas. Así que, pues varianza de x, ¿verdad? Y esto da 1 partido de raíz de 5. Esto vale un cuarto. Esto vale un cuarto también. Y esto vale 1. Al revés, esto vale un cuarto y esto vale. Wait. Voy a, o sea, lo voy a desarrollar. Porque igual hay que quitar las zetas, que yo creo que es lo que lía. Me estaba liando a mí. Esto es lo mismo que decir que es varianza, sería la varianza de x partido por la varianza de x más la varianza de y. Vamos, esto se trata al final de sustituir. ¿eh? Te acaba saliendo esa expresión. Voy a borrarla. Mm. Te acaba saliendo esa expresión y de ahí ya sí que sale el número que os he puesto, que es 1 partido de raíz de 5. Por raíz de 5 partido de 5, claro, como lo queréis ver. Entonces, vamos con la segunda parte. Recordad el ejercicio en el que estábamos. Se trata de un sistema en el que sumamos x, y, que son datos. Esa suma es una nueva variable aleatoria z que pasamos por una transformación y luego le sumamos un dato, bueno, no le sumamos, le pasamos por un rectificador que sería un escalón, o sea, un OR exclusivo que nos da la variable R. Vale, pues entonces, las f de t condicionadas, f de z condicionada a que x sea igual a 0 o que x sea igual a 1 y después la f de z. Esto ya tiene que oler a teorema de la probabilidad total. Es decir, me están dando cosas que están condicionadas y en todo el recorrido que puede tener x. Por lo tanto, f de z seguro es esta de aquí por la probabilidad de x igual a 0, esta de aquí por la probabilidad de x igual a 1. O sea, eso ya tiene que empezar a sonar, a oler. Es decir, vale. Y lo pone en orden además. Pero bueno, vamos a ir paso por paso. Vamos con las condicionadas. F de z, z condicionada a que x sea igual a. Vale. Por supuesto sabemos que z es igual a x más y. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Sabemos que z es x más y. Puede pasar dos cosas. Por un lado,
x es igual a 0, por otro lado, x es igual a 1. ¿Qué le pasa entonces a la z? O sea, aquí yo estoy, en realidad es una especie de transformación de variable aleatoria, pero claro, estoy trabajando con cosas que son binarias o cosas que son discretas, por lo tanto, no puedo utilizar el teorema fundamental. Hay que ver qué es lo que pasa en cada caso. Si yo sé que x es igual a 0, la z, que es x más y, se queda como que z es igual a y. No hay duda. Y en el caso de que x sea igual a 1, se queda como que z es igual a y más 1. Por lo tanto, yo sé que aquí la f de z condicionado a que x sea igual a 0 tiene que ser directamente la f de y. O sea, esta es directa. Z es igual a y para este caso. Y la f de y es un dato. ¿Cuál? Pues se trata de una variable exponencial, ¿no? Una variable exponencial de parámetro 1. Estupendo. Elevado a menos y. ¿Vale? Pero la f de z tiene que quedar en función de z. Entonces, ¿qué valores de z, qué valores puede tomar z? ¿No? O sea, se trata de valores que pueden tomar. A ver, z puede tomar valores que estén entre. A ver, veamos. O sea, perdón, si z está, o sea, si estos son valores, pero estos son valores que puede tomar en el rango 0 e infinito. Y z, en teoría, puede tomar valores en el rango menos infinito e infinito, pero ahora está acotada por la propia naturaleza de la distribución de y. Por lo tanto, si yo quiero sustituir la variable y a una variable z, es lo que al final tengo que dar, esto es lo mismo que decir e elevado a menos z. Yo sé que y es igual a z, ¿no? Por lo tanto, sustituyo donde pone i a por z, por este motivo. Y es igual a z, luego i es igual a z, y es igual a z, y es igual a z, pero solo puede estar en el dominio z entre 0 o infinito. Veréis en las soluciones oficiales, y luego veis el ejercicio, que esto también lo pueden poner como elevado a z por u de z. U de z, perdón. Es decir, solo valores que sean positivos, porque esta distribución exponencial, recordad cómo es positiva. ¿Vale? Y esto sería. ¿Vale? O sea que no podéis dejar, digamos, la f de z en función de valores de y. La f de z tiene que estar en función de valores de z. Luego hay que sustituir el parámetro y. El parámetro y, ¿cuánto vale? Z. Por lo tanto, lo sustituyo y doy su rango. Su rango es entre 0 e infinito. Este rango. O lo que es lo mismo, multiplico por el valor escalón, el escalón, vamos, en 0, que no tiene ningún decalaje. Está 0 para los valores negativos, 1 para los valores positivos. Vamos con la parte de la x igual a 1. Entonces, esto lo que nos pasa es que tenemos una suma. Por lo tanto, la f de z, condicionada a que la x valga 1, no es más que una exponencial a la que le hemos sumado 1. Es decir, hemos convertido esta en esta.
¿no? Porque me da igual el valor que esté tomando, que puede ir de 0 a infinito, ahora va a ir de 1 a infinito. Es decir, sigue siendo una exponencial, pero es una exponencial en la que i está, perdón, una exponencial de i en la que sustituyo la i por la z, es decir, la exponencial i en z, es decir, pasando la i a la. Es decir, e elevado a menos z menos 1 en los valores, yo puse otra notación, z perteneciente a 1. Claro, pero pensar que si tú tomas z igual a 0, te quedaría f de menos 1 y f de menos 1 es una cosa que no existe. No sé, para pensar de otra manera. Hasta aquí, claro, lo que he estado haciendo y los motivos por los que lo he hecho. ¿Sí? Entonces, ahora, siguiendo el teorema de la probabilidad total, tengo todos los valores que puede estar tomando la variable con su condicionada, por lo tanto, le paso, es la multiplicación de las condicionadas, pero multiplicadas por la probabilidad que le corresponde. ¿Y estas probabilidades las conocemos? Pues sí, porque está en el enunciado. 0,5. Así que ya lo tenemos todo. Lo clave de este apartado es que sustituyáis el valor de i. No os quedéis con simplemente la f de z condicionada a x es igual a 0 es e elevado a menos i. Ya, no, casi. Porque tiene que estar en función de z. Si yo digo la f de z, yo digo la función de densidad de probabilidad de z, su variable es z, no i. Eso es importante, aunque salga de ahí. ¿Okay? Así que esto se puede dejar como una expresión en la que sustituimos también. Lo suyo en realidad es darla, y aquí sí es bastante conveniente, por ejemplo, tener un medio factor común, que es los dos. Es bastante conveniente la notación de tipo escalón. Sería e elevado a menos z por u de z más e elevado a menos z menos 1 por u de z. ¿Vale? Y entonces nos piden, haga un dibujo más o menos, ¿no? De forma aproximada. A ver, borrando. Pues yo ya sé la pinta que tiene una exponencial y ya sé la pinta que tiene una exponencial desplazada a 1. Además, están bien dibujadas. Acordaos de la propiedad de sin memoria de una exponencial. Es decir, que yo haga un desplazamiento lo que implica es que sigue teniendo la misma pinta. O sea, da igual cuál sea el origen de coordenadas, 0, 1 o 58, la f de p sigue siendo igual. Lo único que desplaza. Es exactamente lo mismo. A ver, me he dejado.
Así que vamos a tratar de dibujarla. Bueno, ya hemos dibujado la FDP puesto FDI. Si yo en vez de FDI le pongo que sea, yo voy a borrarlo por ir más rápido, ¿no? Pues si en vez de FDI le pongo que sea FDZ condicionada a son los valores que sean. Pues es lo mismo, ¿no? Ya habíamos dicho que era lo mismo. Si yo digo que esto es Z y que esto es F de Z condicionada a que X sea igual a 1, pues es lo mismo. Ya tengo las 2/3 partes del ejercicio. ¿Y cuál es la suma entonces? Pues aquí es donde viene el más o menos. ¿Puede tener valores que estén entre 0 y 1? Perfectamente. Por aquí. Los valores que están a partir de 1 son una contribución de ambas. Y los valores que están en 0 o menos tienen que valer 0. Entonces, vale algo así como hasta el 1, y en el 1 entra la otra. Ahí está. Entonces aquí más o menos tendrá que valer más que aquí, en el sentido de que aquí hay una contribución doble. La contribución del valor en el 0, lo que pasa es que es desplazado al 1, y la contribución de algo más, no sé, 0,2, 0, lo que sea. Pero tiene que tener una pinta así de 2 picos. He sumado estas dos, es decir, no he hecho nada muy especial. Y como además estaban ponderadas por un medio, pues las dos son iguales. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pues hay un poco de tiempo. Vale, borra. Bueno, pues lo siguiente que nos preguntan ya es irnos al otro lado del sistema. Es decir, las probabilidades condicionadas, la probabilidad de que t sea igual a 1 cuando yo he enviado un 0. Es decir, envío un 0, hay una contribución de, X, de Y, lo transformo a algo que solo valdrá 1 cuando esté por encima de un cierto valor A, ¿no? un escalón, y entonces me piden la probabilidad de que ahí tengamos un 1 o la probabilidad de que ahí tengamos un 1 cuando lo que hemos enviado ha sido un 1. Y luego nos preguntan el valor de A, que hace que la probabilidad de t igual a 1 sea un medio y por lo tanto la probabilidad de t igual a 0, pues también. Así que vamos a ver. Lo que nos piden es t igual a 1 cuando x, por ejemplo, es igual a 0. Tenemos que desgranar esto. ¿Qué significa la probabilidad de que t sea igual a 1? Eso implica, por necesidad, que z está por encima de a, ¿no? O sea, si aquí hay un 1, es porque aquí hay un 1 y es porque entonces esto es mayor que a. Esto. O sea, voy a ir traduciendo las cosas, como tirando hacia la izquierda. Necesito de alguna manera, como estos son siempre sistemas causales, pensarlo de esa manera, también las flechas os lo indican, van hacia la derecha, yo tengo que ir siempre como hacia la izquierda. A partir de aquí ya tendré una información que será nueva, pero si yo quiero descubrir lo que pasa en t, tengo que descubrir lo que pasa antes, tengo que descubrir lo que pasa antes hasta que llegue a datos. X e Y son mis datos. Entonces, esto será lo mismo que decir, vale, esto es lo mismo que z es mayor que a, condicionado a que x sea igual a 0. Ya hemos echado un paso para atrás. No vamos mal.
Y si z es mayor que a, y yo sé que x es igual a 0, eso implica que, por lo tanto, si z, o sea, si x es 0 y z es igual a y, por lo tanto, es decir, que y tiene que ser mayor que a, ya sin dependencia de x. ¿No? O sea, porque si yo ya sé que la x es igual a 0, yo entonces sé que la y, por necesidad, tiene que ser mayor que a. Así que ya me lo he llevado todo a un terreno que puedo controlar, ¿no? Yo sé que la y es una exponencial y yo sé calcular una probabilidad de una continua. Esto es igual a, pues, la integral entre, tiene que ser mayor que a, pues, a infinito de e elevado a menos i diferencial de y. Y esto es algo que sabemos integrar. Esto es lo mismo que e elevado. O sea, de primeras, yo por lo menos cuando vi este ejercicio me gustó porque dije, ya, vaya movida, un sistema importante en el que va a haber que hacer transformaciones y no sé qué. Y luego en realidad, joder, es que tú vas tirando para atrás, no es tan complicado. Y no hay que hacer el teorema de la fundamental ni cosas así. Es verdad que a veces entran ganas como de, bueno, si me cae el teorema fundamental, sé hacerlo, porque me lo sé de memoria. No sé. Quizá en ese sentido hay gente que lo pueda preferir, pero no es un ejercicio difícil si lo piensas. Si vas tirando las cosas hacia atrás, hacia los datos que tienes. ¿Qué le pasa entonces a la probabilidad de que t sea igual a 1 cuando x es igual a 1? ¿Alguien quiere animarse a decirlo? Pues es equivalente, pero hay que ver qué es lo que pasa entonces con la z. O sea, le pasa una cosa parecida y es que esto es lo mismo que decir que, evidentemente, la z tiene que ser también mayor que a, porque si no, no tendríamos un. Perdón, este. Porque si no, no tendríamos. No, 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 es uno. Bueno, perdón. Lo que es uno también es este, perdón. Sí. O sea, es evidente que esto tiene que seguir ocurriendo, ¿no? Porque si no, no estaría pasando eso, no tendríamos un 1. Pues, no sé, sería 0 la probabilidad. Vale, pues por lo tanto, ¿qué es lo que pasa cuando ahora sí tenemos una x igual a 1? Pues parecido a lo de antes, es la probabilidad de que y sea mayor que a. Lo que pasa es que ya tenemos que le hemos sumado un 1, o sea que i menos 1 sea mayor que a. ¿No? Porque yo ya sé que le he sumado un 1. Luego, i puede ser un poco más pequeña. ¿Cuánto? Pues 1 menos más pequeño. Una unidad más pequeña. Una unidad más pequeña. Sorry. Una unidad más pequeña. Es como si le hubiésemos cambiado a la A el nivel, ¿no? El valor que puede dar. Así que nada, esto ya también lo sabemos integrar, es la misma cosa. A menos 1 hasta el infinito de e elevado a menos i, de i, es decir, e elevado a menos. A menos. Y de nuevo, ¿qué valor de a hace que la probabilidad de t igual a 1 sea un medio? Que casualmente huele de nuevo al mismo teorema de la probabilidad total. Huele de nuevo a que tengo la condición de una variable y esa variable he calculado los dos valores que están en su rango. Teorema de la probabilidad total. O sea, es que siempre. Y esto es súper típico. Esto también es una pregunta típica de dime la f de p, bueno, justo esto, dime la f de z y las condicionadas vienen como dato o las condicionadas aparecen en un dibujo con flechas. Hicimos un ejercicio que era justo eso. Entonces, esto lo que nos está diciendo, la probabilidad de que t sea igual a 1 es, por lo tanto, la probabilidad de que t sea igual a 1 condicionada a que x sea igual a 0 por la probabilidad de que la x sea igual a 0.
más t igual a 1, por la probabilidad de que x sea igual a 1. Vale, ahora sí. Así que yo, estas son cosas que puedo calcular. Es una probabilidad. Si yo lo saco, o sea, al final me queda que esto es igual a, bueno, recordad que esto es un medio, lo saco factor común, es igual a e elevado a menos a más e elevado a menos 1, ya los hemos calculado antes, y eso es lo mismo que decir un medio de 1 más e elevado por e elevado a menos a. Está sacando factor común, o sea, una simplificación de las cosas. Y lo que me preguntan es, ¿qué tengo que hacer para que este a, cuánto vale a? Es decir, ¿cuánto vale a cuando sabemos que esto vale un medio? ¿O qué tiene que valer a para que esto valga un medio? Es lo siguiente que preguntan. Pues lo que tiene que valer a para que esto valga un medio es despejando logaritmo neperiano de 1. Un poco guarro, pero eso vale. ¿Habéis seguido la explicación? Ah, mira, despejando. O sea, tú le dices, voy a borrar un poco para que... Pero es despejar, ¿eh? Pues, sí, sí, solo despejado, ¿eh? O sea, mm, sí, vale. Bueno, me lo estoy cargando. Vale, pues lo siguiente que nos dicen es, vale, asumimos que la probabilidad de t igual a 1 y por lo tanto la probabilidad de t igual a 0 es un medio. Luego ya sabemos un poquito más de la t. Ya es algo que podemos usar como dato. Nos han dado aquí como una información. Y recordad que conocemos la S. Entonces nos dicen, calcule la covarianza entre t y r, que sería después de hacer esta operación. ¿Vale? Lo primero hay que recordar que es la covarianza. De 2021. Cox, Covala. RT menos la esperanza de t por la esperanza. Bueno, no, pues. Vale. Pues entonces tenemos que ir operando. Hay que tener en cuenta que t y s son independientes, ¿no? Entonces, vamos a hacer el cálculo primero de RT. Y tenemos entonces que determinar, o sea, qué es cada cosa. R, o sea, T, vamos a ver.
Un segundo. Vale, estoy condicionada. Vale, a ver. O sea, R puede valer 1 o 0. T puede valer también 1 o 0. ¿No? Es lo que sale de aquí, 1 o 0. Entonces, para calcular esta media podemos utilizar la definición de la media, ¿no? Sería el valor de R por el valor de T por la conjunta de RT en todos sus valores. En todos sus valores. Lo que pasa es que hay solo una situación en la que estos no valen 0, en la que todo este sumatorio no vale 0. Y es cuando R vale 1 o T vale 1, que es en el caso en el que T tiene que valer 1 y S, por lo tanto, tiene que valer también o 1, o sea, en el caso en el que T valga 0 o S valga 1, o T valga 1 o S valga 0. Entonces, pero como se trata de RT, porque esto igual está siendo un poco caótico, ahora lo repito. Esto solo ocurre cuando R vale 1, T vale 1, y por lo tanto estamos hablando de la probabilidad conjunta de que T sea igual a 1 y R sea igual a 1. Repito, estoy calculando la esperanza cruzada entre R por T. Aplicando estrictamente la definición de lo que es la esperanza matemática, es el sumatorio de los valores que toman R y T multiplicados por la conjunta, al tratarse de valores discretos. Esto está claro. Esta es la definición. Pero que R o T, o sea, yo podría ponerlo, sería 0 por 1 por la probabilidad de que T sea igual a 0, R igual a 1, 1 por 0 por la probabilidad, etcétera, pero eso siempre va a estar multiplicado por 0, incluyendo el 0 por 0. O sea, solo existe un valor que nos haga tener un valor distinto a 0, que es el valor de T igual a 1, R igual a 1, multiplicado por la probabilidad de que eso ocurra. ¿Hasta ahí bien? Por lo tanto, ¿cuándo ocurre esto? Ocurre esto cuando la probabilidad es lo mismo si yo sustituyo la R por algo que yo conozco, la T sea igual a 1, y la S, por lo tanto, debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque para que esto valga 1, si yo sé que esto vale 1, y lo necesito porque tiene que estar aquí, tiene que valer 1, ya os he dicho por qué, eso significa que la S tiene que valer 0, porque la única manera de que la T valga 1, de que la R valga 1 si la T vale 1, es que la S valga 0. ¿Me explico? Sé que, a ver, este es el apartado un poco más lioso. Estoy sustituyendo lo que conozco de R por la S. O sea, esta probabilidad que esto ocurra solo puede ocurrir cuando esto pasa. ¿Me explico? Es, de nuevo, lógica. Alguien podría quejarse de que esto es un poco idea feliz. No es tanto idea feliz, sino que es lógica. Hay que acostumbrarse a hacer mucho de estas cosas. Por eso yo también me he liado un poquillo. Me he quedado un minutín de silencio para asegurarme de que lo decía bien. No me he liado tampoco. Entonces, ¿son T y S independientes?
Pues en principio sí, porque nos han dicho que X, Y y S son variables aleatorias independientes. Si la T depende de la Z y la Z depende de la X y de la Y, eso implica que la T también es independiente con respecto de S. Por lo tanto, eso implica también que yo puedo decir que la probabilidad conjunta es la multiplicación de las probabilidades. Y eso implica que esto me lo acaban de dar como dato y esto es conocido. Esto me habían dicho que valía 1/2 y esto me habían dicho que valía, me parece que lo tenemos por ahí, P, ¿no? O que valga 0 es 1 menos P. ¿Bien? Entonces, ya tenemos esta primera parte, que era la más jorobada. Tenemos entonces la esperanza de T. ¿Cuánto vale la esperanza de T? Dato. Si yo sé que la probabilidad de T es 1/2, su esperanza tiene que valer, por lo tanto, 1/2. Porque es una variable de Bernoulli. O bueno, es una variable. No, perdón. O sea, T igual a 0 también vale 1/2, ¿no? Entonces, la esperanza entre 1 multiplicado por 1/2 más 0 multiplicado por da 1/2. Y la esperanza de R entonces es lo mismo que decir R, que nos puede valer 0,1, pues entonces multiplicado por la probabilidad R igual a 1, y es lo mismo que decir que T sea igual a 0, por tanto, R sea igual, S sea igual a 1, más la probabilidad de que T sea igual a 1 y S, por lo tanto, sea igual a 0, porque es un OR exclusivo. Y esto nos da 1/2 de P más 1/2 de 1 menos P. Que ya veremos lo que vale o no, pero vamos, queda en función de esto que es un dato. Bueno, de hecho, esto se puede calcular para 1/2. O sea, 1/2 de P más 1/2 de 1 menos P, da 1/2, evidentemente. ¿Vale? O sea, he calculado la esperanza de R como un teorema conjunto, el conjunto de la T y con la S, teniendo en cuenta de que esto, R solo puede valer 1 cuando T es igual a 0, o cuando S es igual a 1, o cuando T es igual a 1 y S es igual a 0, por esta tabla. ¿Vale? Así que entonces la covarianza, esto que tenemos aquí, ya lo tenemos todo. Sería 1/2 por 1 menos P menos 1/2 por 1/2, es decir, 1/4, es decir, 1/2 de 1 menos P menos 1/4, y esto es lo mismo que decir 1/4 menos P. Aquí tiene que haber alguna pregunta porque esto es más lioso. Y si no, pues bueno. Vale.
Hmm. Y vamos con la última, que era la de subir nota, claramente. O sea, nos dicen, ahora calcule las probabilidades a posteriori, y esto siempre tiene que sonar ya a teorema de Bayes directamente, especialmente porque te están dando algunos valores también condicionados a posteriori, t igual a 0 condicionado a r igual a 0, t igual a 1 condicionado a r igual a 1, es decir, hipótesis, evidencia, y el valor de p que hace que t y r sean independientes. O sea, aquí hay que saber de todo. Este es el difícil, claramente. Entonces, si esto huele a teorema de Bayes, pues habrá que poner el teorema de Bayes. Vamos a ponerlo. Si a alguien la palabra a posteriori le huele a teorema de Bayes y lo escribe, le sale el ejemplo. Más o menos es lo que quiero decir. O sea, por eso hay que estar acostumbrado también a la terminología. He intentado ser riguroso en clase todo lo que he podido, para que os pueda sonar en caso de que os lo pongan un poco así. Entonces, el teorema de Bayes, en el caso de la variable que estamos tratando, pues estaríamos, o sea, o digamos ya hablando, no en, no en los términos del tema 2, que era la probabilidad dada la vuelta, o sea, likelihood, y multiplicada por la probabilidad de una sola, aquí lo pones como directamente como 2, por lo menos la solución oficial. Estoy poniendo al revés. No, está bien. Ah, partir de la probabilidad de R. O sea, quiero decir, ahora mismo lo que estoy poniendo es la intersección de ambas. La intersección de ambas, que es de donde sale el teorema de Bayes también. Recordad que el teorema de Bayes pues, sería pasando esto para otro lado, o al revés. Entonces yo ahora aquí ya puedo hacer operaciones. Yo sé que estas dos son independientes, porque lo hemos visto antes. Igual a 0. Y estos son valores conocidos. O sea, esta operación que he hecho aquí a nadie le debería extrañar, porque la acabamos de hacer en el apartado anterior. Y esta operación de aquí es porque es el teorema de Bayes de donde sale la propia definición. O sea que si habéis logrado, por eso es complicado, o sea, si alguien ha interiorizado bien el apartado D, sobre todo si lo estás haciendo en el examen es difícil, y ha entendido bien que la probabilidad posteriori necesitaba calcular el teorema de Bayes, entonces podías llegar a esta expresión. Y esta expresión es algo que sí que sabemos, porque es lo que hemos visto antes, un medio por 1 menos p, partido de la probabilidad de esto, y nos lo han dado como más. O sea, de repente se convierte en algo relativamente sencillo. Nos vale un medio y eso 1 menos p. Pero claro, la dificultad está en que hay que saberlo de memoria. Y esto, yo os reconozco que esto es difícil entrenarlo. O sea, esto es chapar. Esto puedes haber hecho 1000 ejercicios y que te la cuelen. Ahora, si te lo sabes muy bien, si usas las herramientas bien, las conoces bien, no te la cuelan. Esto es practicar y esto es estudiar, claramente. Por eso es la de subir nota. Vamos con la otra. Así que, misma idea, teorema de Bayes, dividido por. Y misma idea, por cierto, esto es. Sí, ¿no? Sí. La misma. Entonces, que fuesen la misma cosa es necesario para que nosotros podamos dar un valor de P que haga que se convierta en independiente. Si no, no podríamos hacerlo. Porque habríamos encontrado algún valor en el que no se cumple la independencia.
¿Y qué valor es ese? Que sea independiente este de este, quiere decir que la información que me está dando este me da exactamente igual a la información que me están pidiendo. Es decir, que cualquiera de los dos, t igual a 0, condicionado a r igual a 0, es t igual a 0. ¿Qué valor de p hace que esto ocurra? Esto entonces tendrá que valer, si yo sé que t igual a 0 es un medio, y yo sé que esto es igual a 1 menos z, p es igual a un medio. Después lo acabo de sacar. Y esto era un dato. Este aquí. O t igual a 1, da igual. Eso mismo. Y por necesidad esto verifica que ocurre también al revés. O sea, por necesidad esto tiene que verificar que es igual a... ¿Y esto es cierto para el valor de p igual a un medio? Hombre, pues sí, porque dan lo mismo. Si no, pues jodido. ¿Sí, no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna... ¿Vale? Bueno, yo creo que el próximo día... Ahora voy a empezar el tema 4. Bueno, os dejo... Sí, sí, sí. Espera, espera. Vale, ¿listo? Tengo otro ejercicio, pero no lo vamos a ver ahora, porque os dije que hoy empezaríamos. Os voy a dar una intuición del tema 4. Quizá lo hagamos, pues igual en la última media hora del próximo lunes o algo para seguir machacando el tema 3, pero me interesa que vayamos viendo un poco la idea de lo que es el proceso estocástico. Y además que yo sé que ese es el coco. O sea, es el tema difícil por excelencia de esta asignatura. Es decir, el proceso estocástico, vamos a empezar con lo que hacíamos siempre, y siempre lo escribo en el mismo lado de la pizarra para que quede claro. Nosotros partimos de un experimento aleatorio al que nosotros mapeamos a un número real. Y a eso es lo que llamábamos variable aleatoria de un cierto experimento aleatorio, de una cierta realización aleatoria de este experimento aleatorio. El truco de los procesos estocásticos, que también podrían llamarse en español procesos aleatorios, no se usa casi nunca, pero podría llamarse así para que no tuviese un nombre tan extraño, es que aparte del experimento concreto, que a partir de ahora llamaremos realización, esta variable aleatoria tiene una dependencia con respecto del tiempo. Es decir, va a ir evolucionando a lo largo del tiempo. Es decir, se trata de una sucesión de variables aleatorias. Lo que ocurre en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo 3, lo podríais llamar X, Y, Z. Y esto lo conecto, pero también la notación que nosotros le damos es que esto es X de t igual a 1, X de t igual a 2 y X de t igual a 3. Pero podrían ser cosas también que llamásemos X y Z, solo que hay una que está relacionada con el instante temporal 1, otra que está relacionada con el instante temporal 2, otra que está relacionada con el instante temporal 3, pero son tres variables aleatorias.
Y el tema de los procesos estocásticos consiste en qué cosas inteligentes puedo decir yo de esta variable aleatoria con respecto de esta, con respecto de esta. Nada más. Lo que pasa es que si la serie es una variable aleatoria, significa que yo puedo tener otra realización. Yo puedo seguir llamando al instante 1 x, al instante 2 y al instante 3 z. Seguiría siendo la misma variable aleatoria, xt igual a 1, xt igual a 2, xt igual a 3. Y si esta variable aleatoria es una gaussiana, una uniforme, una exponencial o lo que sea, esta también. Y esto no es más que un valor que ha podido tomar de su distribución. Si yo digo que la x es esta y yo digo que la y es esta, pues la x puede tomar valores entre menos, vamos a poner menos 3 y 3, pues este vale 1 y este ha valido 2, pero porque son dos muestras aleatorias de una misma distribución. Y en el siguiente instante temporal son dos muestras aleatorias de una distribución diferente o la misma. Ahí es donde se pueden decir cosas inteligentes. Si fuese la misma, es lo que se llama el concepto de estacionario. Si son distintas, es no estacionario. Pero bueno, eso ahora lo veremos. Pero esta es la intuición. No tiene mucho más, ¿de acuerdo? Es solo la dependencia temporal. Es solo que ocurren variables aleatorias a lo largo del espacio. Vamos a ver un poco más claro otro ejemplo. O sea, estoy intentando dar la intuición, ¿eh? O sea, realmente. No sé si hoy veremos las diapositivas o no, pero solo quiero que quede claro el concepto, para que partamos de una base un poco intuitiva. Os voy a dar la frase que lo define. O sea, proceso estocástico es colección de funciones en el tiempo con distribución de probabilidad asociada. O sea, como siempre, acordaos que esto normalmente nos lo cargamos, lo mismo pasa aquí. Yo a partir de ahora voy a estar hablando de x de t. El experimento concreto me da igual, la realización concreta me da igual más o menos. Veréis la notación también, si yo observo distintas realizaciones, puedo estar diciendo esto. Y eso es lo que significa el subíndice. Entonces, os pongo un ejemplo. La energía, este es un ejemplo además típico en Teleco. Energía de las llamadas telefónicas. ¿Vale? O sea, por eso mismo es típico en Teleco. Voy a pintaros dos realizaciones. La energía de la llamada telefónica, es decir, la x de 1 en el tiempo, siendo esto el tiempo, esto a partir de ahora acostumbrados a ver este tipo de gráficos, va a tener esta pinta. Y otra realización, es decir, esta es la llamada que yo hago con mi madre y esta es la llamada que yo hago con mi padre. Se parecen, soy la misma persona hablando, es una llamada telefónica, pero es otra realización. Es decir, por ahora lo único que puedo decir de ambas es que no son iguales, son dos ruidos distintos, pero sí pertenecen a la misma variable aleatoria o el mismo experimento aleatorio. Soy yo hablando por teléfono en ambos casos. ¿Vale? Entonces, yo puedo fijar y decir, ¿qué pinta tiene el instante t igual a 1 en ambos casos? Es decir, x de 1 es x1 en t igual a 1 o x2 en t igual a 1. Si yo esto lo compruebo, lo observo durante, vamos a poner 1000 veces, 1000 realizaciones, al final
yo anoto cuánto valen estos valores, aquí vale 1 y aquí vale 8, me quedará algo como así. Una distribución. Estoy pintando un histograma, pero ya sabéis que un histograma, cuando tiende a infinito, se trata de una distribución. O sea, la pinta que tiene la variable aleatoria x1 de t es esta. Fijaos bien en la notación. Bueno, fijaos bien en la notación. Solo le estoy poniendo que vale t. O sea, que está dependiente de t, pero solo eso es una función. Es como si yo dijese f de x. No sé, g de x, me da igual, solo es una función determinista. Cuando yo ya he visto una realización, esto ya es determinista, ¿no? Entonces, en el instante un segundo, perdón, sí, no, perdón, t igual a 1, en el instante un segundo, sigue una distribución como las que hemos estado viendo en el tema 2, ni siquiera en el tema 3, ¿no? Y este en concreto, porque es una llamada telefónica, es una distribución que es Rayleigh. Esto es típico. Tiene esta forma. Si yo observo lo que pasa en el instante 2, para todas las realizaciones que puedo hacer, todas las llamadas telefónicas que haré en mi vida, descubro que tiene la misma distribución. ¿Vale? X, t igual a 2. Es decir, yo ya puedo decir algo inteligente al respecto de cómo yo hablo por teléfono. Y es que a lo largo de todos los instantes temporales del proceso, siempre tengo la misma distribución asociada. Todo este conjunto de variables aleatorias que acabo de pintar aquí sigue una distribución de Rayleigh independientemente del instante temporal. A esto lo llamo, lo he dicho antes, me he olvidado, lo he dicho antes, estacionario. O sea, que un conjunto de variables sigan la misma distribución, a partir de ahora se llama estacionario. Fin. Poner si queréis aquí y, x y aquí y. Me da igual. Mientras entendáis este concepto, y es que luego las conecto en el tiempo. Eso es lo que me importa. A eso lo llamo estacionario. ¿Vale? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que queráis comentar? Hay un asunto que no viene en las diapositivas, pero que os lo voy a decir por si acaso en algún momento en la vida os viene bien. Podéis ignorarlo para siempre si queréis. Pero si yo en vez de mirar la pinta que tiene el eje Y, miro la pinta que tienen los distintos valores que puede tomar la variable, ¿vale? O sea, estoy mirando ahora como estoy pintando hacia la izquierda, pero sería como hacia la derecha. De nuevo tendré un histograma, ¿no? O sea, eso está claro. Estoy mirando todos los valores que están por aquí, cuánto vale el valor X. O sea, en vez de ser al revés, todos los valores que están aquí, miro cuánto valen sus valores Y, todos los valores que están aquí, miro cuánto vale su valor X. Y eso también sigue una distribución. Lo que pasa es que en vez de estar fijando un eje temporal, estoy fijando un eje estocástico. Si esta distribución es igual a esta, es decir, la distribución que tenemos a lo largo del tiempo y la distribución que tenemos asociada a las probabilidades son la misma, esto se llama ergódico. Pero no está en el currículum de la asignatura, solo que lo sepáis. Si escucháis la palabra por ahí, es otra cosa inteligente que se puede decir al respecto de este tipo de funciones, que es de lo que va el tema 4. ¿Qué cosas inteligentes puedo decir al respecto de este tipo de funciones? No se da, pero puede que lo encontréis por ahí, yo prefiero daros.
Tiene algunas implicaciones, pero bueno, en principio no es tan. ¿Alguna pregunta? Me voy a ir cargando esto. Y me cargo esto. Vale. Vamos a ver otro tipo de señal. Suponer que yo tengo ahora, voy a ver si lo pinto bien, quiero pintarlo bastante bien. Suponer que yo tengo ahora una realización, intento hablar con propiedad, ¿eh? Fijaos en los términos que utilizo, no son arbitrarios. ¿Vale? Me pinto esta realización. Esto tiene pinta de señal digital. Me pinto otra realización. Esto estaríamos hablando de la x1. Esto es el tiempo, no lo olvidéis. Otra realización. Vamos a suponer que yo tengo esta. Sí. Parece que tengo esta. Y vamos a pintar otra más. Una tercera realización. Que va a tener esta pinta. Esto puede pasar perfectamente. Es decir, yo estoy trabajando con un ordenador, una arquitectura, pues eso, de tipo un computador o un, no sé, un microprocesador que está enviando esta serie de pulsos. Y estos pulsos tienen un valor t y pueden valer o 1, o sea, tienen un periodo t o 1 o menos 1. Esta situación es constante en el caso de trabajar con ordenadores o con microprocesadores. Entonces, vamos a definir un concepto que, de nuevo, si ya sabemos todo de variables aleatorias, más o menos, o sea, tema 2, tema 3, hay otro concepto, otra información inteligente que yo puedo dar al respecto de mi proceso aleatorio. Voy a dejar de decir estocástico para que no raya a nadie. Y es lo que se llama la autocorrelación. Es decir, la información que me da un instante actual con respecto de los demás, ¿no? Estoy diciendo que se trata de una colección de funciones que varían en el tiempo. Igual algunas variables tienen información, algunos instantes temporales tienen información sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Eso es decir algo. ¿Qué? ¿Cómo que lo del lunes? Sí, o sea, expliqué lo que era la correlación, pero no la autocorrelación. La autocorrelación hace referencia a que se trata del mismo proceso estocástico. A que se trata de la misma colección de señales, la misma colección de. Joder, quiero decirlo con propiedad. Como lo he llamado antes, a cada una, realizaciones, la misma colección de realizaciones asociadas a un mismo proceso estocástico. O sea, eso es otro término. La correlación la habíamos definido, me parece, como X, ¿no? Pero ahora es la correlación de X en la realización, perdón, me da igual la realización X en el instante 1, X en el instante 2. O sea, es casi lo mismo. O sea, está bien apreciado. Pero podrías decir, si esto lo llamas X, esto lo llamas Y, es lo mismo. Pero como se trata del mismo proceso estocástico, le ponemos el auto, que significa a uno mismo. Autocorrelación. Entonces, la autocorrelación, vamos a ver la pinta que puede tener para los distintos valores de los instantes temporales, tomando como ejemplo estos valores, estas realizaciones que hemos visto. Entonces, la autocorrelación en el instante cero
consigo misma, es decir, en este punto, ¿vale? Porque esto sería también, lo llamamos tau, voy a ponerlo, voy a escribirlo incluso. Pero el eje X es tau, que sería T2 menos T1. O sea, esto no es una T, es una tau. Pero bueno, tau. Y de hecho, por conveniencia, lo voy a dividir entre los tamaños del periodo que tiene nuestra señal. La correlación siempre se escribe así, con respecto del eje, mirando lo que ocurre en la diferencia entre dos instantes temporales del proceso aleatorio. Entonces, si yo miro lo que ocurre en el proceso, en el instante 1 con respecto del 1, o sea, consigo mismo, no es más que ver la media, la esperanza matemática de X con respecto de ella misma. Es decir, para este caso puede valer o 1 o menos 1, ¿no? 1 o menos 1. Y en el 50% de las veces, pues valdrá 1, en el 50% de las veces valdrá menos 1. Por lo tanto, esto tiene que valer 1 por 1 más 1 por menos 1 partido por 2. Espera, me he liado. 0. No, sí está. Menos 1 por menos 1. ¿Seguro? Este de aquí, ¿no? Ah, ya, así. Sí, cierto, cierto. Menos 1 por menos 1. Eso es. O sea, la mitad de las veces vale 1, la otra mitad de las veces vale menos 1. Estoy multiplicando menos 1 por menos 1 o 1 por 1. Eso nos da 2. Partido por 2, eso nos da un 1. Es decir, la autocorrelación cuando se trata del mismo instante temporal nos da un valor de 1. Es decir, la información que yo tengo de mi instante temporal es la información que me da el instante temporal 1 con respecto al instante temporal 2 es toda la información que tengo, porque quiero decir, es la misma cosa, parece evidente. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando se trata de un instante temporal más alejado? ¿Qué información me da este valor con respecto a lo que ocurre en un instante t? Pues será 1 por menos 1, o menos 1 por 1, o menos 1 por menos 1, o 1 por 1. Es decir, todos los casos posibles. 1 por menos 1, más 1 por 1, más menos 1 por menos 1, más menos 1 por 1. Es decir, 0. Si echáis la cuenta, partido por 4. Vale, por eso esperanza. 0. Es decir, la autocorrelación tiene esta pinta. Y lo mismo le pasará hacia el otro lado. ¿Por qué motivo estoy pintando un triángulo? Pues porque en realidad, si yo pongo fragmentos muy chiquititos, la mayoría de las veces sí va a haber una información de este instante temporal 0 con respecto a los instantes temporales más cercanos. Porque como se trata de periodos fijos, si esto fuese completamente aleatorio, habría 0 directamente y esto sería una delta. Pero como se trata de periodos fijos, es normal que siempre tengas más o menos una cierta información con lo que está ocurriendo al lado. Y por eso lo escribo así. Pero cuando ya has superado un periodo completo, la autocorrelación vale 0. Es decir, no tenemos información de una con respecto de la otra. Entonces, quedaos con la idea de que siempre la autocorrelación en el valor 0, o sea, cuando estamos tratando con el valor x tau 0, estos taus que también, siempre es el valor cuadrático medio. O sea, la esperanza. Quedaos con esa idea. Es una pregunta más o menos teórica.
pero no quiere decir que siempre sea 1. No quiere decir que la información que me da mi instante temporal actual con respecto de sí mismo sea siempre 1. Esto, y veremos el próximo día, puede valer 9 y 0, o el hecho de no tener información de mi instante temporal con respecto de los subsiguientes, no tiene por qué valer 0. Puede valer otra cosa. Puede valer 5, que es lo veremos. O sea que no os engañe la figura que os he dibujado, el hecho de que valga 1 o 0 no siempre es así. Pero sí el hecho de que algo sea relativamente más alto que otra cosa, que esto sea más alto que esto, sí implica que aquí tengo más información con respecto del resto de los instantes temporales que aquí. Eso es lo que os tenéis que quedar. Hoy yo solo os quería dar una información intuitiva. El próximo día veremos lo que cae en el examen, ¿no? O lo que hay que estudiar. No, no, sí, no debería. Eso. Salvo en el instante cero. Sí, ella con ella misma, claro, evidentemente. Pero sí, es información inteligente que puedes dar al respecto de este proceso estocástico. Lo que yo sé en mi instante temporal me da igual, o sea, es independiente o está incorrelado con respecto a lo que ocurrirá después. Eso es muy relevante. Y de eso va. Y de esto hay teoría toda la que queráis. Y es el fundamento de muchas cosas que ocurren en telecomunicaciones. Pues nada, nos vemos el próximo lunes.